Dios me reveló lo que sucederá con los cristianos que no hagan esto. Kathryn Kuhlman. Esa madrugada no fue como las otras. No fue un sueño bonito, ni una emoción pasajera, ni una idea inspiradora para sentirme bien. Fue un golpe seco en el pecho. Abrí los ojos y por un instante tuve la sensación de que alguien había encendido una luz dentro de mi habitación. Pero no era luz de lámpara. Era esa clase de claridad que te deja sin excusas, como si el aire mismo te dijera: ahora vas a escuchar algo que no podrás olvidar. Quise volver a dormir, te lo confieso. Quise girarme, taparme con la sábana, fingir que era cansancio, que era estrés, que era la mente jugando. Pero justo cuando intenté cerrar los ojos, una frase se levantó en mi interior como una alarma, una frase que no venía de mí, porque yo jamás me hablaría así, tan directo, tan sin anestesia. Hay cristianos que están a punto de perderlo todo sin darse cuenta, no porque Dios los odie, sino porque decidieron vivir sin hacer esto. Y lo peor es que esa frase no venía sola, venía con una sensación, una visión interna, un cuadro completo. Vi filas de personas con Biblia en la mano, con canciones en los labios, con frases bonitas en sus redes, con palabras correctas en la boca, pero con los ojos vacíos. No vacíos de emoción, sino vacíos de aceite, vacíos de fuego, vacíos de presencia. Yo sé lo que estás pensando. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que no están haciendo? Y podría decírtelo ahora, en seco, como una lista rápida, como un consejo más. Pero si lo hago así, no vas a entender la gravedad. No vas a sentir el temblor, porque esto no es un simple hábito devocional, no es una rutina religiosa, esto es un punto de quiebre. Es la diferencia entre estar despierto y estar anestesiado, entre estar en el camino y estar sentado en el borde del precipicio. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Porque hay algo que casi nadie te advierte. La mayoría de los cristianos no cae de golpe, se duerme, se enfría, se acostumbra, se adapta y un día se despierta en un lugar espiritual donde nunca pensó estar, diciendo: ¿cómo llegué aquí? Esa madrugada, mientras yo peleaba con mis propios pensamientos, recordé una advertencia que siempre me pareció fuerte, pero que esa noche sonó como una sirena de guerra. Está en Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. La parábola de las vírgenes. Algunas estaban listas, otras no. Todas tenían lámparas. Todas esperaban. Todas sabían del novio, pero no todas tenían aceite suficiente. Y de pronto lo entendí de una forma aterradora. No es que no creyeran, no es que no supieran, no es que no fueran parte del grupo, es que no cultivaron lo que se necesitaba cuando el momento llegó. A ver, mírame un segundo con el corazón, no con la costumbre. ¿Qué pasa si llega el momento crítico de tu vida y tú tienes lámpara, pero no tienes aceite? ¿Qué pasa si tienes lenguaje cristiano, pero no tienes intimidad? ¿Qué pasa si tienes apariencia de fe, pero no tienes sustancia? ¿Qué pasa si tienes emoción, pero no tienes obediencia? Porque hay una trampa moderna, sofisticada, silenciosa, la trampa de vivir de migajas espirituales. Un versículo aquí, un video allá, un mensaje corto, una frase motivacional, un culto el fin de semana, una oración apurada cuando algo sale mal, y luego crees que eso te sostiene. Pero el día que el enemigo golpea con fuerza, el día que la tentación te ofrece un trato, el día que llega el miedo, el día que llega la pérdida, el día que llega la presión, te das cuenta de que estabas viviendo de humo. Y entonces entendí por qué esa frase sonó tan dura. Dios me reveló lo que les sucederá con los cristianos que no hagan esto. No dijo lo que ya les sucedió, dijo lo que les sucederá. O sea, viene, o sea, se acerca, o sea, hay señales. Por eso hoy te hablo así, como si estuviera frente a ti. Porque si tú escuchas esto con humildad, puedes evitar una tragedia espiritual. Y si lo ignoras, vas a seguir pensando que estás bien, hasta que llegue el momento en que ya no puedas improvisar. Esa misma madrugada, en mi mente, apareció otra escena.
Personas corriendo a buscar aceite a última hora, corriendo, apuradas, ansiosas, y escuché algo que me quebró. Hay cosas que no se pueden comprar en el último minuto. Puedes comprar una Biblia, puedes comprar un cuaderno, puedes comprar un micrófono, puedes comprar un asiento en una conferencia, pero no puedes comprar carácter cuando ya estás bajo fuego. No puedes comprar intimidad cuando ya llegó la tormenta. No puedes comprar discernimiento cuando ya te ofrecieron el veneno en una copa bonita. No puedes comprar aceite cuando el novio ya está a la puerta. Y entonces vino una pregunta que me atravesó como espada. Si hoy fuera la noche, si hoy fuera el momento, ¿tú tienes aceite o solo tienes lámpara? Yo sé que esto incomoda. Y sí, lo hace. Porque una parte de nosotros ama la idea de un cristianismo cómodo, sin confrontación, sin corte, sin renuncia. Pero escucha esto. El evangelio real no es un adorno, es una transformación, y la transformación duele cuando te saca de tu mentira favorita. Déjame darte contexto, porque esto no empezó con nosotros. Desde los primeros siglos, los creyentes entendían que la fe no era un accesorio cultural, era una vida entera entregada. La iglesia del siglo I vivía bajo presión, persecución, pérdida de reputación, pérdida de bienes, riesgo de muerte. No tenían tecnología, no tenían templos como hoy, no tenían la comodidad de la fe social, y aún así ardían. ¿Por qué? Porque cultivaban algo que no dependía del ambiente, dependía del altar interior. Y aquí viene una de las partes más serias. El mundo moderno ha perfeccionado el arte de distraer al cristiano para que no haga esto, para que no se siente, para que no escuche, para que no se quebrante, para que no se rinda, para que no se vacíe de sí mismo y se llene de Dios. Satanás no necesita que niegues a Dios. A veces le basta con que estés demasiado ocupado para obedecerlo. Y antes de que alguien diga, eso suena exagerado, escucha lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. No apaguen al espíritu. Eso significa que sí se puede apagar. No porque el espíritu sea débil, sino porque tú puedes apagar la sensibilidad. Puedes apagar el fuego con rutina, con pecado tolerado, con orgullo, con entretenimiento excesivo, con falta de perdón, con falta de oración real. Ahora entiende esto. Hay un tipo de cristiano que no está lejos de Dios por rebeldía abierta, está lejos por descuido. Y el descuido es el veneno más aceptado, porque no grita, no hace escándalo, no se nota al principio. El descuido se disfraza de normalidad, pero mata igual. Y aquí viene el misterio que te prometí, porque no te estoy hablando de una idea vaga. Esa madrugada yo entendí una consecuencia específica que viene para los cristianos que no hagan esto. Y cuando la entendí, mi corazón se aceleró, porque vi que no se trata solo de perder bendiciones, se trata de perder dirección, de perder cobertura, de perder discernimiento, de perder el oído fino. Vi a muchos caer en engaños que parecerán luz. Vi a muchos aplaudir cosas que Dios no aprueba. Vi a muchos llamar bueno a lo que es veneno, solo porque el veneno vendrá con una sonrisa y con música suave. Y recordé otra palabra dura, una palabra que Jesús dijo y que casi nadie quiere leer en voz alta. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Personas diciendo, Señor, Señor. Personas hablando de obras, personas hablando de actividad espiritual. Y aún así escuchan, no los conozco. No dijo, no sé quiénes son, dijo, no los conozco. Conocer implica relación, intimidad, tiempo, presencia. Y ahí fue cuando entendí que esto, lo que no están haciendo, tiene que ver con ser conocidos por Dios, no solo con conocer de Dios. Ahora, si tú sigues aquí, quiero pedirte algo que va a aumentar tu impacto en este mismo instante. Porque este video no es solo para consumirlo, es para despertar. Escribe ahora mismo en los comentarios estas palabras. Si de verdad quieres que Dios te hable, yo no quiero dormir espiritualmente. Escríbelo, no por mí, por ti. Porque cuando lo escribes, estás tomando postura, estás rompiendo la pasividad, estás diciendo, me niego a seguir en piloto automático, y escucha. Lo que viene a continuación es lo más fuerte, porque ahora te voy a contar lo que vi que les sucede, paso a paso, a los cristianos que no hagan esto.
Pero antes necesito que entiendas una cosa. No es castigo, es consecuencia. Y hay diferencia. El fuego no castiga la cera, la derrite por su naturaleza. La tormenta no castiga la casa sin cimientos, la revela. Y la vida espiritual funciona igual. ¿Qué es lo primero que sucede? El oído espiritual se entumece. Al principio no lo notas. Sigues escuchando predicaciones, sigues cantando, sigues yendo, pero algo dentro ya no vibra igual. La convicción se vuelve lejana, la voz de Dios se vuelve rara. Te justificas, dices, estoy cansado, es una temporada, es normal. Y sí, hay temporadas, pero también hay señales, y esta es una de ellas. Lo segundo, empiezas a negociar lo pequeño, no el gran pecado escandaloso. Lo pequeño, una mentira dulce, un pensamiento sucio que se queda un poco más, un hábito secreto que dices que controlas, una herida que no quieres perdonar porque te sientes con derecho, una envidia, un orgullo, una doble vida emocional. Y como no cae un rayo, crees que no pasa nada, pero el aceite se está consumiendo. Lo tercero, te vuelves reactivo, no intencional. Oras solo cuando te duele, buscas a Dios solo cuando te falta, lees solo cuando tienes miedo, y eso es como respirar solo cuando te estás ahogando. No es vida, es emergencia. Y lo cuarto, y aquí viene lo que me estremeció. El cristiano que no haga esto entra en un ciclo de ansiedad espiritual que se disfraza de normalidad. Se siente inquieto, pero no sabe por qué. Se siente vacío, pero lo llena con ruido. Se siente en peligro, pero no corre a la presencia, corre al entretenimiento. Y entonces el enemigo encuentra una puerta, la puerta de la confusión. Porque cuando no hay aceite, la lámpara no alumbra. Y cuando no alumbra, no distingues el camino. Y cuando no distingues el camino, cualquier voz fuerte suena como dirección. Cualquier tendencia suena como verdad. Cualquier emoción intensa suena como confirmación. Pero todavía no te he dicho qué es esto lo que Dios me mostró que falta. Y eso es intencional. Porque cuando lo revele, quiero que lo veas como lo que es, un altar, una decisión, una disciplina que se vuelve deleite, una rendición que se vuelve poder. Solo te digo esto para cerrar este bloque con un filo. El cristiano que no haga esto termina creyendo que está bien, justo antes de quedar expuesto. Y en el siguiente bloque te voy a contar la escena exacta que vi, la escena que me hizo temblar, porque vi a creyentes sinceros llorando frente a una puerta cerrada. No porque Dios sea malo, sino porque ellos confundieron cercanía con costumbre. Quiero que imagines una puerta, no una puerta cualquiera, una puerta que separa dos realidades. De un lado, la presencia. Del otro lado, la actividad vacía. De un lado, la intimidad. Del otro, la apariencia. De un lado, la voz clara. Del otro, el ruido. Esa madrugada vi esa puerta y vi gente golpeando, no ateos, no burladores, cristianos, gente que sabe cantar, gente que sabe hablar, gente que sabe decir aleluya, pero golpeaban con desesperación. Y entonces escuché lo que decían. Decían, ábrenos, estamos aquí, nosotros también. Y esa frase me partió porque es la frase de Mateo capítulo 25. Es el clímax de la historia de las lámparas y el aceite. Y me di cuenta de algo aterrador. Tú puedes estar cerca de la puerta y aún así estar fuera. Ahora escucha con calma, porque aquí es donde muchos se confunden. No se trata de perfección, se trata de preparación, no se trata de mérito, se trata de obediencia, no se trata de ganar el amor de Dios, se trata de no despreciar la presencia de Dios. Hay cristianos que aman la idea de que Dios los rescate, pero no aman la idea de que Dios los gobierne. Y ese es el corazón del problema, porque cuando Dios gobierna, Él toca tus hábitos, toca tus prioridades, toca tu agenda, toca tu lengua, toca tu orgullo, toca tu cama, toca tu dinero, toca tu herida, toca tus amistades, toca lo secreto. Y ahí es donde muchos retroceden. Dicen sí a la bendición, no a la rendición, sí al cielo, no a la cruz. Pero Jesús nunca ofreció un cristianismo sin cruz. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Eso está en los evangelios como una espada sobre el alma.
Y la negación del yo no es odio propio, es poner a Dios en el centro. Entonces, ¿qué es esto que muchos no están haciendo? Te lo voy a decir con una imagen, porque si lo digo como lista, se pierde el impacto. Lo que no están haciendo es mantener encendido el altar de la presencia cuando nadie los ve. Y ahí mismo lo sentí. Hay gente que tiene fe pública, pero no tiene fuego privado. Y este es el punto donde se separan los que sobreviven en tiempos difíciles de los que se rompen. Porque el fuego que te sostiene cuando el mundo arde no se enciende en público, se enciende en secreto. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 6. Cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre en secreto. No dijo, si te queda tiempo, dijo, entra, cierra, busca. Ahora, ¿por qué esto es tan serio hoy? Porque el tiempo presente está diseñado para robarte el secreto, para robarte la quietud, para robarte la contemplación, para robarte la oración profunda. El sistema moderno te vende la idea de que estar ocupado es ser importante. Y ese veneno también se metió en la iglesia. Muchos sirven, cantan, trabajan, corren, se agotan. Y cuando por fin se sientan a solas, no saben estar con Dios. Les incomoda el silencio, les desespera la quietud, porque se han entrenado para el ruido. Pero hay un detalle histórico que pocos conocen y que te lo digo para que entiendas el impacto. En los avivamientos más fuertes, no empezó con luces ni con plataformas. Empezó con gente escondida llorando, arrepintiéndose, buscando a Dios diciendo, si tu presencia no va conmigo, no voy. Eso lo ves desde el clamor de Moisés en Éxodo capítulo 33, cuando él dice que no quiere moverse sin la presencia. Ahí está el corazón del verdadero liderazgo espiritual. No me interesa avanzar si tú no estás. Y ese principio no es antiguo, es urgentemente moderno, porque ahora mismo hay una ola de cristianismo sin presencia, cristianismo de marketing, cristianismo de frases, cristianismo de apariencia, y quien no cultive altar privado va a ser arrastrado. Te lo digo con amor, pero con firmeza. Viene un tiempo donde la emoción no te va a salvar, la costumbre no te va a salvar, la opinión de la gente no te va a salvar, solo el aceite, y el aceite se forma de una manera que el mundo odia, tiempo y rendición. Ahora, ¿qué pasa cuando el cristiano no hace esto? Primero, su fe se vuelve una identidad social, no una relación viva. Y entonces se enoja fácilmente, se ofende fácilmente, se divide fácilmente, porque no está bebido de la fuente, está reseco. Segundo, cae en un cristianismo de excusas. Empieza a decir, Dios entiende, Dios sabe mi corazón, y sí, Dios sabe. Pero esa frase se puede convertir en permiso para no cambiar. Y Dios no te llama a justificarte, te llama a transformarte. Tercero, se vuelve vulnerable a un evangelio cómodo, un evangelio que te promete prosperidad sin santidad, un evangelio que te promete éxito sin obediencia, un evangelio que te promete paz sin arrepentimiento, un evangelio que te da caricias, pero nunca te corrige. Y aquí viene una lectura bíblica que es clave y casi nadie la conecta con esto. Apocalipsis capítulo 2, cuando se habla de la iglesia que dejó su primer amor. La advertencia es fuerte, vuelve al primer amor, vuelve a las primeras obras o se moverá el candelero. El candelero es luz, es testimonio, es presencia, es autoridad, y cuando se mueve, tú sigues siendo cristiano de nombre, pero pierdes luz. Sigues hablando, pero tus palabras ya no rompen cadenas. Sigues orando, pero tus oraciones se sienten como techo. Sigues cantando, pero el cielo se siente lejos. Eso es lo que vi, eso es lo que escuché. Y por eso esta palabra es una alarma. Ahora déjame abrirte un misterio. ¿Por qué Dios permite esa sensación de sequedad? No es para humillarte, es para despertarte. La sequedad es una misericordia, es un aviso, es como el dolor en el cuerpo, no te destruye, te avisa que algo anda mal. Pero si tú anestesias el dolor con entretenimiento, con redes, con placer, con ruido, con excusas, con actividad religiosa, el problema crece hasta que estalla. Porque en un momento de esa revelación vi una escena específica que me dejó sin respiración.
Vi a un cristiano con dones, con talento, con plataforma, con gente aplaudiendo, y aún así, en secreto, estaba a punto de caer en un engaño que lo iba a destruir por completo. Y el engaño no venía con cuernos, venía con promesas, venía con lógica, venía con una supuesta nueva revelación, venía con una puerta abierta. Y entonces escuché: cuando no hay altar secreto, confundes oportunidad con trampa. Si tú quieres que te diga cuál es ese engaño y cómo reconocerlo antes de que te muerda, necesito que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios esta pregunta exacta: ¿qué es el aceite que me falta? Escríbelo. Porque esa pregunta, si la haces con honestidad, abre la puerta a que Dios te muestre lo que tú no ves. Y no te miento, lo que viene en el siguiente bloque te va a hacer revisar tu vida, porque te voy a mostrar las señales claras de que te estás quedando sin aceite, aunque todavía sonrías. Y también te voy a mostrar cómo se vuelve a llenar la lámpara, sin religiosidad, sin teatro, con poder real. Hay señales que nadie te enseña a leer, porque no son escándalos, son susurros, y por eso son peligrosas. Un árbol no cae cuando el hacha da el primer golpe, cae cuando ya hubo muchos golpes invisibles. Yo quiero que tú detectes esos golpes antes de que se vea la caída. Primera señal: la palabra te deja de atravesar. Antes leías y sentías que Dios te hablaba. Ahora lees y te parece información. Antes un versículo te quebrantaba. Ahora lo analizas como si fuera un texto ajeno. Y ojo, estudiar está bien. Pero cuando solo queda estudio sin fuego, algo se apagó. Segunda señal: tu oración se volvió un monólogo apurado. Hablas, pides, corres, no escuchas, no te quedas, no esperas, no te rindes. La oración se vuelve lista de compras y tú sientes por dentro que algo no encaja. Tercera señal: te irrita la santidad. Cuando alguien habla de pureza, de renuncia, de obediencia radical, te molesta. Te parece extremo, te parece fanático, te parece innecesario, y eso es una alarma roja, porque el Espíritu te ama lo suficiente para incomodarte cuando te estás acomodando. Cuarta señal: empiezas a justificar lo que antes te dolía. Y aquí entra una de las lecturas bíblicas más fuertes sobre el autoengaño. Jeremías habla del corazón como engañoso, pero también Santiago capítulo 1 habla de la persona que se mira en un espejo y luego se olvida. El problema no es que no se miró, es que no retuvo la verdad, la vio y la soltó. Eso es lo que pasa cuando no hay altar secreto. Ves verdad, pero no la retienes. Oyes advertencia, pero no la obedeces. Sientes convicción, pero la negocias. Quinta señal: tu hambre espiritual se reemplaza por hambre de distracción. No te dan ganas de orar, pero sí de revisar el teléfono. No te dan ganas de ayunar, pero sí de consumir. No te dan ganas de callar, pero sí de escuchar ruido. Y tú dices: es normal, todos lo hacen, pero el espíritu se está debilitando. Ahora te digo lo que vi que sucede como consecuencia, lo que les sucederá con los cristianos que no hagan esto. Les sucederá que, cuando llegue el momento de presión, no tendrán fuerza interna para permanecer firmes. Y esa presión puede venir de muchas formas. Una tentación que apela a tu herida. Una oferta económica que exige traición de principios. Un miedo colectivo que empuja a negar convicciones. Una moda cultural que te llama intolerante si obedeces a Dios. Un pecado secreto que te promete consuelo. Un resentimiento que te da identidad. Un dolor que te vuelve cínico. Y el cristiano sin altar secreto no cae porque sea malo. Cae porque está débil, porque su espíritu está desnutrido. Y eso me lleva a un punto histórico que necesito que entiendas. En tiempos antiguos, cuando una ciudad esperaba asedio, lo primero que se aseguraba era el agua y el aceite. Agua para vivir, aceite para luz y para resistencia. Sin aceite, la noche te traga. Sin aceite, el miedo crece. Sin aceite, la vigilancia se duerme. Y ahora mira la imagen espiritual. Viene noche, viene confusión, viene mezcla, viene un tiempo donde mucha gente va a llamar luz a lo que es oscuridad porque brilla. Pero el aceite no solo alumbra, el aceite también sana.
En la parábola del buen samaritano, el aceite y el vino se usan para curar. Eso aparece en Lucas capítulo 10. El aceite representa cuidado, restauración, sanidad. ¿Y qué pasa cuando no hay aceite? Tus heridas se infectan, tus traumas se vuelven identidad, tus dolores se vuelven excusa, tus caídas se vuelven ciclos. Entonces, ¿qué es esto que Dios me mostró que debes hacer? No es solo orar, es construir un altar diario de rendición, donde tú no solo hablas, sino que te entregas. Y aquí quiero ser práctico, pero sin volver esto una receta fría. Altar significa 3 cosas. Primero, separación. No puedes encender fuego en medio del ruido sin pelear por un espacio. Necesitas apartar un tiempo real. Un tiempo donde no negocias con el teléfono. Un tiempo donde le dices al mundo, espera, esto es vida o muerte espiritual. Segundo, sinceridad. El altar no se construye con frases bonitas, se construye con verdad. Dios, estoy seco, Dios, estoy débil, Dios, estoy tentado, Dios, estoy orgulloso, Dios, no quiero perdonar, pero sé que debo, Dios, me duele, Dios, te necesito. El Salmo 51 lo grita con fuerza. Corazón contrito y humillado no despreciarás, esa es la puerta. Tercero, obediencia. Aquí está el punto que muchos evitan. El altar no es solo sentir, es decidir. Dios te dice perdona y tú perdonas. Dios te dice suelta y tú sueltas. Dios te dice apaga eso y tú lo apagas. Dios te dice vuelve y tú vuelves. Y esto es lo que me revelaron esa madrugada. Muchos quieren presencia sin obediencia, pero la obediencia es la evidencia de la presencia. Jesús lo dijo de forma brutalmente clara en Juan capítulo 14. El que me ama, guarda mis mandamientos. No es para ganarse el amor, es la prueba del amor. Ahora, déjame darte el giro que te va a hacer quedarte hasta el final, porque aquí viene la parte misteriosa. Vi que el enemigo tiene una estrategia contra los cristianos sin altar secreto, y esa estrategia es hacerles creer que están bien justo cuando están más vulnerables. ¿Cómo? A través de una falsa paz, una paz que no viene de Dios, una paz que viene de la anestesia, de decir, no importa, todos fallan, Dios entiende, nadie es perfecto. Y sí, es cierto, nadie es perfecto. Pero el problema es usar esa verdad como excusa para no encender el altar. Porque el Espíritu no solo consuela, también santifica. Y si tú solo quieres el consuelo y rechazas la santificación, terminas con una paz que no te transforma. Ahora necesito que interactúes otra vez, porque esto que viene te va a abrir los ojos. Escribe en los comentarios, yo vuelvo al altar. Escríbelo si tú sientes que Dios te está jalando. Escríbelo si sabes que te has distraído. Escríbelo si quieres aceite. Escríbelo si no quieres ser de los que golpean una puerta cerrada. Y ahora escucha el último misterio de este bloque, el que te va a dejar con expectativa para el siguiente. Vi que hay un momento donde Dios permite que se apague la música externa para que tú escuches el sonido del aceite por dentro. Y ese momento está cerca para muchos. Un silencio, un sacudón, una pérdida de ganas, una crisis, algo que te obliga a mirar tu interior. En el próximo bloque te voy a mostrar cómo reconocer ese momento, cómo responder para no endurecerte, y te voy a revelar la frase exacta que escuché al final de la visión, la frase que me hizo llorar porque era una mezcla de advertencia y amor. Esa frase, si la entiendes, puede salvarte de una caída que tú todavía no imaginas. Y antes de cerrar, te voy a sembrar una semilla para aumentar tu tiempo de sesión, porque esto no termina aquí. Si este mensaje te está despertando, el siguiente video que conecta directamente con esto se titula La puerta que se cerrará sin aviso y la señal que casi nadie está viendo. Si tú quieres que lo haga, escribe en los comentarios, quiero ese video, porque lo que te voy a revelar allí es la continuación directa de este misterio. Y puede ser la pieza que te falta para mantener tu lámpara encendida cuando muchos se apaguen. Escuché el silencio como si fuera un sonido. Sí, así de extraño, porque hay silencios que no son ausencia, son presencia, y ese silencio vino con peso. No el peso de la culpa, sino el peso de la realidad, como si Dios estuviera diciendo sin palabras, deja de jugar con el fuego, porque el fuego es lo único que te va a sostener cuando todo lo demás se caiga.
Vi una lámpara antigua, de esas de barro que usaban en las casas del Medio Oriente. No era decoración, era supervivencia. En la antigüedad, el aceite no era un lujo espiritual, era vida cotidiana. Sin aceite no había luz para caminar, ni luz para trabajar, ni luz para vigilar la noche. Y cuando una ciudad se quedaba sin aceite, la oscuridad no era poética, era peligro, era vulnerabilidad, era ataques, era miedo. Y en esa visión, esa lámpara era el corazón de un creyente. Al principio, la llama aún estaba encendida, pequeña, tímida, pero viva. Y de pronto vi una mano intentar mantenerla con soplos, como quien sopla una brasa para que no se apague. Pero el soplo no era suficiente, porque el fuego no se sostiene con esfuerzo humano, se sostiene con combustible. Y ahí entendí algo que me quebró. Hay cristianos que están tratando de sostener el fuego con fuerza de voluntad, cuando lo único que necesitan es volver al aceite. Y entonces escuché la frase exacta, la frase que me hizo llorar, no por miedo, sino por la mezcla de amor y urgencia que traía. No fue grito, fue susurro que corta. No es que yo me haya alejado, eres tú quien dejó de venir. Y esa frase me dio vuelta el alma, porque muchas veces cuando el creyente se enfría, lo primero que piensa es, Dios ya no está conmigo. Y esa es la mentira más cruel. Dios no se fue. Dios sigue siendo el mismo, pero tú dejaste de visitarlo en secreto, dejaste de rendirte, dejaste de escucharlo, dejaste de obedecer en lo pequeño y sin darte cuenta, cambiaste presencia por rutina. Recuerdo una palabra que lo explica con una claridad brutal. Santiago capítulo 4 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. No es una frase bonita, es una ley espiritual. Acercamiento produce acercamiento, distancia produce silencio. Y ahí, en ese instante, entendí la consecuencia más seria para los cristianos que no hagan esto. No es solo que pierdan paz, es que pierden sensibilidad. Y cuando se pierde sensibilidad, se pierde discernimiento. Y cuando se pierde discernimiento, se pierde dirección. Y cuando se pierde dirección, uno empieza a confundir la voz de Dios con la voz del deseo, con la voz del miedo, con la voz de la moda, con la voz del dolor, con la voz de la gente. Por eso hay gente que termina tomando decisiones que parecen lógicas, pero los destruyen, relacionándose con personas que los apagan, entrando en negocios que los corrompen, haciendo alianzas que los contaminan, abriendo puertas que no debieron abrir. Ahora escucha esto, porque aquí está la salida. Y no es una salida de emoción, es una salida de pacto. El altar no se reconstruye con promesas grandes. Se reconstruye con decisiones pequeñas, repetidas con fidelidad. Te lo digo de forma práctica, sin religión, sin teatro. Si tú quieres que tu lámpara vuelva a arder y no seas de los que golpean una puerta cerrada, haz esto desde hoy. Primero, vuelve al secreto, aunque no sientas nada. La fe no se mide por lo que sientes, se mide por lo que obedeces. Hay días donde orar se siente como miel y hay días donde orar se siente como piedra. Pero ambos días construyen aceite si tú permaneces. Recuerda lo que dice Habacuc cuando declara que aunque falte todo, Él se alegrará en Dios. Eso es fe madura, eso es fuego real. Segundo, limpia lo que contamina tu aceite. Porque el aceite se ensucia, el corazón se ensucia y nadie quiere hablar de esto, pero hay cosas que están apagando a muchos, resentimientos guardados, pecados tolerados, dobles intenciones, miradas secretas, palabras venenosas, envidias escondidas, orgullo disfrazado de razón. Y aquí entra una lectura que es medicina y espada. Primera de Juan capítulo 1 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar. No solo perdonar, limpiar. Porque el problema no es solo la culpa, es la mancha que te vuelve insensible. Tercero, vuelve a la palabra como pan, no como contenido. No la leas para tener frases, léela para tener vida. Porque Jesús dijo en Mateo capítulo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso significa que hay hambre espiritual y solo la palabra la alimenta. Y cuarto, obedece la instrucción específica que Dios ya te dio. Aquí está el punto donde muchos se quedan atascados.
Oran, lloran, buscan, pero no obedecen lo que ya saben que tienen que obedecer. Y eso es clave, porque el impacto de esto no solo es espiritual, también es emocional, familiar, práctico. Un cristiano con aceite tiene estabilidad interna, tiene claridad, tiene paciencia, tiene autoridad, no porque sea perfecto, sino porque está conectado. Cuando los primeros cristianos enfrentaban persecución, no tenían seguridades externas, tenían una seguridad interna, la presencia. Por eso cantaban en cárceles, por eso perdonaban, por eso permanecían. No era fanatismo, era combustible. Ahora, aquí está el último giro, el último misterio. En la visión, cuando el creyente regresó al altar, cuando se apartó, cuando se humilló, cuando confesó, cuando obedeció, la lámpara empezó a arder. Y entonces vi algo que me hizo temblar de esperanza. La luz de esa lámpara no solo iluminó su habitación, iluminó a otros. Y entendí que esto no es solo para que tú sobrevivas, es para que tú seas luz cuando otros se apaguen. Mateo capítulo 5 dice, ustedes son la luz del mundo, pero ¿cómo vas a ser luz si tu lámpara está vacía? Y ahí vino la última advertencia, la que cierra todo esto con una urgencia amorosa. El tiempo de improvisar se está acabando. Y esa frase no es para asustarte, es para despertarte, porque viene un tiempo donde el cristianismo superficial va a colapsar, donde muchos van a confundir emoción con presencia, donde muchos van a confundir ruido con avivamiento, donde muchos van a confundir popularidad con aprobación, y solo los que tengan aceite van a permanecer firmes. Por eso hoy, mientras termino este mensaje, te digo como si estuviera mirándote a los ojos. No esperes la crisis para volver al secreto. No esperes la caída para buscar aceite. No esperes la puerta cerrada para correr. Regresa hoy, regresa ahora. Y si tú sientes que esto te habló, si en algún punto te sentiste expuesto, no te escondas, no te defiendas, no te justifiques, solo vuelve. Porque el Padre no está con los brazos cruzados, está con los brazos abiertos. Eso es Lucas capítulo 15. El hijo pródigo vuelve y el Padre corre. No espera a que el hijo sea digno. Corre porque el hijo volvió. Ahora, antes de despedirme, te cumplo lo que te prometí para aumentar tu tiempo de sesión, porque esto no termina aquí y lo que sigue es aún más intenso. El próximo video, completamente conectado con esto, se titula La señal final de que tu lámpara se está apagando y cómo recuperar el fuego en una noche. Si tú quieres que lo haga, escribe en los comentarios. Lo necesito. Y si tú llegaste hasta aquí, dime también en los comentarios una sola palabra que sea tu decisión. Regreso. Porque cuando tú lo declaras, dejas de ser espectador y te conviertes en alguien que vuelve a encender su lámpara antes de que la noche caiga.